Increíble pero cierto. El gigante de las zapatillas, el gigante de la ropa deportiva, Nike, viene en caída libre. Resulta que al mes de junio, calculando un año, han tenido un 10% menos de ingresos. Esos son 11.600 millones de dólares. Sí, 11.600 millones de dólares. Y por eso decidieron cortarle la cabeza al líder que estaba y traer, entre comillas, uno nuevo. ¿Qué pasó en Nike? ¿Por qué llegan a estos números? ¿Qué le faltó a este líder? Esto es lo que te quiero contar en este video. Y quiero que aprendamos sobre los errores del líder anterior de Nike y la esperanza y la estrategia que tiene el nuevo líder. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para el liderazgo. Quiero que seas parte de esta comunidad y es muy sencillo hacerlo. Solo tienes que suscribirte, darle me gusta, activar la campanita, comentar y compartir este video si sientes que es de valor para él. Comencemos por decir quién fue hasta hace muy pocos días el líder de Nike. Se llama John Donahoe, quien viene de eBay y de hacer exitosamente la conexión entre eBay y PayPal. Él estuvo allí como hasta el 2015. Y esto como CEO, como presidente de eBay, y los resultados que tuvieron desde el punto de vista de la conexión y el desarrollo de la innovación tecnológica con los clientes, con los consumidores, con los usuarios de eBay y de PayPal, él logra hacerse de un prestigio en ese tema. Luego pasa a una empresa más pequeña sobre servicios en la nube que se llama ServiceNow y en el 2020 llega Nike. Y el enfoque principal, en Nike era la transformación digital de la empresa. Él necesitaba fortalecer la relación directa Nike y consumidor. Específicamente él iba a trabajar en los canales digitales. Allí estaba la estrategia de John Donahoe. Resulta que no funcionó. Resulta que los resultados no lo acompañan. Resulta que Nike viene perdiendo dinero y comienzan a hacer el análisis de por qué este hombre no logra los resultados, porque a pesar de que han habido avances en este sentido, en la conexión de los medios digitales con los clientes y con los posibles clientes, han venido empresas como New Balance a meterse en el mercado donde no estaban, incluso unas más nuevas que New Balance. Así que comienza a meterse toda esta situación negativa para Nike, y en el análisis que hacen sobre su liderazgo se dan cuenta de 3 errores puntuales que cometieron. El primer error, y es fundamental, que hacen de este hombre es que sencillamente no conocía el negocio, no conocía la empresa, no conocía el rubro, el sector, no estaba orientado, ¿no? Él era un genérico. En eBay se vende de todo, y él era un especialista en vender de todo. Pero no es lo mismo vender de todo a ponerte a vender una cosa en particular. No es lo mismo tener una experiencia donde el producto, entre comillas, es un servicio genérico, a salir a vender desde el punto de vista digital un producto puntual. Y una de las cosas que ocurrió es que le costó muchísimo entender el modelo de negocio. Él está como CEO desde el 2020 y no ha podido hacer crecer los números. Y 4 años para una empresa como esta en pérdida son mucho. Luego, el segundo error que comete es descuidar la innovación en nuevos productos. Y eso le costó muy caro, porque le costó que otras marcas entraran en el sector donde ellos estaban. Él se enfoca en innovar en la manera de hacer delivery, en la manera de relacionarse con el cliente, pero descuida la innovación en nuevos productos.
en nuevas formas de zapatillas y de ropa. Por tanto, allí es donde entran las otras marcas y comienzan a tomar posición dentro del mercado. Así que haber descuidado la innovación en nuevos productos y nuevos servicios para Nike le costó también parte de su cargo. Y el tercer error que comete el señor John Donahoe en este proceso es que cuando hizo los recortes, que hubo unos recortes financieros importantes, hubo una cantidad de despidos, y en este despido se fue gente clave que tenía que ver con los puntos de venta, con la relación con los puntos de venta, porque él esperaba que fueran de manera más directa las ventas. Y al debilitar toda la estrategia comercial, al debilitar toda la estrategia de mercadeo, a llevarse gente que estaba enfocada en la venta, por supuesto, afectó los números. Así que esos 3 errores le costaron el puesto y trajeron a un veterano. Trajeron a alguien que ya había estado en Nike, y por eso les dije al inicio que trajeron a un nuevo líder, porque la verdad no es tan nuevo. Ya estaba en el retiro, ¿okay? Ya se había retirado, ya había estado en Nike y regresa. El nuevo presidente y CEO de Nike es Elliot Hill. Por cierto, comienza a ejercer su cargo el 14 de octubre de este año 2024. Y ya Elliot había estado durante 30 años en Nike. Había sido líder de distintas divisiones. Y, por supuesto, conoce el negocio al dedillo. Elliot Hill llega a Nike en 1988. Entra como pasante y comienza a hacer carrera. Y luego de hacer carrera, entonces comienza a ocupar cargos importantes dentro de la organización, primero a nivel gerencial, y luego llega a dirigir algunas divisiones dentro de Nike. Terminó retirándose de Nike y estaba en el reposo. Bueno, el equipo directivo de Nike lo llamó de nuevo y lo trae. ¿Y a qué está apostando Nike trayendo a Elliot Hill? Un hombre con experiencia, un hombre que conoce el modelo de negocio, un hombre que en 32 años que ocupó distintos cargos y conoce muy bien la industria, conoce muy bien la compañía, está identificado con los valores de la compañía. Y hago un paréntesis para recomendarte este documental. En este documental se cuenta la historia de Nike y, sobre todo, pon cuidado en los valores que ellos tienen, que están muy bien escritos, que hay un decálogo escrito de sus valores y están muy, muy claros. Así que allí puedes entender muy bien cómo se maneja esta empresa. Cierro el paréntesis y sigo con el caso de Elliot Hill. Elliot Hill, que está muy identificado con los valores de la compañía, que conoce la industria, no tiene más remedio que venir a hacer una cosa que él sabe hacer. Y según lo que se ha publicado y se ha dicho hasta ahora, él va a hacer una combinación interesantísima. Una combinación de innovación en tecnología para las zapatillas y la ropa, junto a toda esta corriente que hay de apelar a la nostalgia de las marcas anteriores. Y definitivamente, esta es una tendencia que están utilizando las empresas porque generaciones como la generación Z, que son grandes consumidores, están apelando a la nostalgia. ¿Okay? Aquella zapatilla que utilizaron en su niñez, en su infancia o en su adolescencia, la quieren traer de nuevo, pero la quieren traer con nuevas tecnologías. Así que probablemente eso es lo que vamos a empezar a ver en Nike próximamente, diseños enfocados en esto con una nueva tecnología en el uso. Además de, va a apropiarse de y va a recuperar el mercado en las zapatillas de alto desempeño y en la ropa de alto desempeño para los deportistas. Así que probablemente, porque él estuvo muy cerca
de cuando se hizo lo de Jordan, vamos a tener nuevas figuras deportivas que van a resaltar la marca sí o sí. Eso es un cambio que ocurre dentro de una empresa tan importante, y yo quiero destacar la importancia del liderazgo. Miren cómo los líderes son capaces de llevar a una empresa a tener problemas financieros graves en una empresa tan grande en tan poco tiempo, y cómo alguien que conoce el negocio puede ser el salvador. No lo sabemos si lo va a salvar, no sabemos si la va a recuperar, ojalá y así sea, esperemos a ver los resultados, pero ojalá y podamos tener un nuevo video y contarles que sí, que Nike se recuperó y que esta estrategia enfocada en tecnología y nostalgia, en innovación y acudir a los afectos anteriores, además de potenciar los resultados, ayude a la empresa a crecer. Gracias por ver el video y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de la estrategia de Nike? Déjalo en los comentarios. Y ahora quiero agradecerte. Agradecerte porque te suscribiste, y si no te has suscrito que lo hagas, por comentar, por compartir, por darle me gusta, por activar la campanita y por ser parte de esta comunidad. Recuerda que estamos en Así lo descubrí y aprendí, y no podemos cerrar sino con esta frase que tanto me gusta. A mejores líderes, mejores familias; a mejores líderes, mejores empresas; a mejores líderes, mejores sociedades; a mejores líderes, mejores países; a mejores líderes, y el mundo será mejor.